La vida de Isabela nunca fue fácil. Como madre soltera, luchó con todas sus fuerzas para proteger a su hijo, hasta que una decisión desesperada la llevó a un destino impensable, ser vendida a un millonario. Pero lo que nadie imaginaba era que ella guardaba un secreto capaz de cambiarlo todo. Cuando Marcos descubre la verdad, su mundo se derrumba. Nada es lo que parece, y un giro inesperado los llevará a enfrentar el pasado de una forma que jamás imaginaron. Antes de seguir con esta historia impactante, revisa si ya estás suscrito al canal. Aquí encontrarás relatos que tocan el alma, historias que te harán sentir, reflexionar y creer en lo imposible. No dejes que esta historia pase desapercibida. Asegúrate de ser parte de esta comunidad y activa la campana para no perderte nada. Las calles estaban húmedas por la llovizna de la madrugada, y el aire frío calaba hasta los huesos. Isabela caminaba con pasos apresurados, sosteniendo con fuerza la pequeña mano de Matías, su hijo de apenas 5 años. La chamarra desgastada que llevaba sobre los hombros no era suficiente para protegerla del viento cortante, pero lo que realmente la hacía temblar no era el clima, era el miedo. Un miedo que iba más allá del hambre o del frío, un miedo que tenía un rostro y un nombre. Cada día era una batalla. Desde el amanecer hasta el anochecer, Isabela hacía lo imposible para conseguir algo de dinero, cualquier cosa que le permitiera poner un plato de comida sobre la mesa. A veces limpiaba casas, otras vendía dulces en las esquinas, y cuando no encontraba nada, simplemente caminaba sin rumbo, buscando una oportunidad que nunca llegaba. Pero lo que ella no sabía era que su vida estaba a punto de dar un giro inesperado, y no precisamente para mejor. Isabela no siempre había vivido así. Hubo un tiempo en el que soñaba con una vida diferente, con una familia, con amor. Pero esos sueños se hicieron añicos el día en que el padre de su hijo la abandonó sin mirar atrás. No es mi problema. Arréglatela sola, fueron sus últimas palabras antes de desaparecer de su vida para siempre. Isabela quedó paralizada en la puerta de aquel diminuto departamento que compartían. Tenía 7 meses de embarazo y ni un solo centavo en el bolsillo. Se quedó de pie, con los puños apretados, esperando que él regresara, pero no lo hizo. Y esa no sería la última traición que enfrentaría. El dolor no terminó ahí. Cuando su familia se enteró de su embarazo, en lugar de apoyarla, le dieron la espalda. Su madre, una mujer de corazón duro y mirada severa, le dijo con frialdad: «Nos avergüenzas, Isabela. Si decidiste arruinar tu vida, no arrastrarás a esta familia contigo». Las palabras fueron como cuchillos en el pecho. Isabela suplicó, lloró, pero no hubo compasión. En cuestión de días, se encontró en la calle, sola, con un bebé a punto de nacer y un futuro que se desmoronaba ante sus ojos. Lo que ella no imaginaba era que el destino le tenía preparada una prueba aún más difícil. El tiempo pasó, y aunque la vida la golpeó con fuerza, nunca dejó que Matías lo notara. Para él, siempre había una sonrisa, un cuento antes de dormir, una caricia en la frente. Si tenía que pasar hambre para que él comiera, lo hacía sin dudar. Si tenía que dormir en el suelo para que él tuviera una cama, lo hacía con gusto. Pero hasta la persona más fuerte tiene un límite, y el de Isabela estaba cada vez más cerca. Había noches en las que el hambre la mantenía despierta, noches en las que sentía que la desesperación la ahogaba. Se preguntaba por qué la vida había sido tan cruel con ella. ¿Por qué nadie le tendía la mano? ¿Por qué el mundo era tan injusto? Lo que no sabía era que una oferta inesperada cambiaría su vida para siempre, pero a un precio que jamás habría imaginado. Hasta que miraba a Matías. Sus ojitos llenos de inocencia. Su risa que iluminaba la habitación, sin importar lo oscuro que fuera el mundo afuera. Y entonces recordaba por qué seguía luchando. No por ella, sino por él. Porque, aunque su pasado estuviera lleno de cicatrices, su hijo era la única razón por la que todavía tenía fuerzas para seguir adelante. Lo que no sospechaba era que el destino estaba a punto de ponerla en una encrucijada, una en la que tendría que elegir entre su dignidad o la vida de su hijo. Isabela sentía que su mundo se desmoronaba. Los pocos billetes arrugados que tenía en el bolsillo apenas alcanzaban para comprar algo de pan duro y un poco de leche para Matías. Su hijo, con apenas 5 años, no entendía por qué su madre pasaba tantas noches en vela, con los ojos enrojecidos y la respiración agitada.
Pero Isabela lo sabía bien, estaba contra el tiempo, y cada día que pasaba, el abismo de la desesperación la arrastraba más y más profundo. Esa noche, mientras Matías dormía en el pequeño colchón que compartían en la diminuta habitación que alquilaban, Isabela se sentó en la oscuridad y dejó que las lágrimas cayeran silenciosas. No podía más. Había buscado trabajo en todas partes, había limpiado casas, vendido dulces en la calle, incluso ofrecido lavar ropa para desconocidos, pero el dinero nunca era suficiente. El alquiler estaba atrasado, las deudas se acumulaban y el hambre ya era un enemigo implacable. Entonces, recordó algo. En las calles, había un hombre que susurraban con temor. Un hombre que prestaba dinero sin hacer preguntas, pero que cobraba con intereses tan altos que era prácticamente imposible saldar la deuda. Nadie quería recurrir a él porque, cuando llegaba el momento de pagar y no podías hacerlo, su forma de cobrar era despiadada. Pero Isabela ya no tenía opciones. Con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, se cubrió con su abrigo gastado y salió en medio de la noche, caminando por callejones oscuros hasta llegar a una vieja bodega abandonada. El lugar olía a tabaco y a peligro. Un par de hombres armados la miraron de arriba a abajo con desconfianza, pero al mencionar el nombre del prestamista, la dejaron pasar. En el centro de la habitación, sentado en un sillón de cuero, estaba él. Un hombre de unos 50 años, con el cabello engominado y una sonrisa que no inspiraba confianza. «Así que necesitas dinero», dijo con voz tranquila, observándola como si ya conociera su historia sin que ella tuviera que explicarla. Isabela tragó saliva y asintió. «Es para mi hijo», susurró, sintiendo que su dignidad se hacía añicos con cada palabra. «Solo necesito lo suficiente para pagar el alquiler y comprarle comida. Lo devolveré en cuanto pueda, lo juro». El hombre se rió suavemente y se inclinó hacia ella. «Yo no hago favores, querida. Si tomas este dinero, tendrás que pagar cada centavo, y si no lo haces, bueno». Se detuvo por un momento, observando su rostro pálido. «Tengo un cliente que busca esposa. Un hombre rico, poderoso y solitario». El corazón de Isabela se detuvo. «¿Esposa?», preguntó con un hilo de voz. «Un contrato matrimonial, nada más. Se casarán en papeles, cumplirás con tu rol, y cuando el tiempo estipulado termine, serás libre. Claro, si no puedes pagarme antes de la fecha límite, no tendrás opción». La sangre se le heló en las venas. Venderse a sí misma como esposa de contrato a un desconocido, la idea le revolvía el estómago. Pero si no aceptaba el dinero, Matías pasaría hambre, perderían su hogar y acabarían en la calle. Se quedó en silencio, mirando el fajo de billetes sobre la mesa. Con ese dinero, podría darle a su hijo lo que necesitaba, aunque el precio fuera su propia libertad. Las manos le temblaban. Sentía que, sin importar la decisión que tomara, de alguna forma perdería. Y entonces, cerró los ojos y tomó el dinero. Lo que no sabía era que aquel acuerdo la llevaría a un destino que jamás habría imaginado. Mientras Isabela contaba los días hasta la fecha límite para pagar su deuda, en un lujoso rascacielos en el centro de la ciudad, un hombre poderoso observaba la ciudad por la enorme ventana de su oficina. Su nombre era Marcos Montenegro. Poco se sabía sobre él, aparte del hecho de que era uno de los hombres más ricos e influyentes del país. Propietario de una red de empresas que iban desde tecnología hasta desarrollos inmobiliarios, su fortuna se estimaba en miles de millones. Pero, a pesar de su inmensa riqueza, vivía rodeado de un aire de misterio. No asistía a eventos sociales, no se le veía con mujeres y nunca sonreía en las pocas fotos que circulaban en los medios. Su mirada siempre era fría, seria, como si cargara un peso invisible que nadie lograba descifrar. Los rumores sobre él eran muchos. Decían que alguna vez estuvo casado, pero que algo trágico había sucedido. Otros afirmaban que hacía negocios peligrosos y que su frialdad era un reflejo de la oscuridad de su alma. Pero nadie lo sabía con certeza. Todo lo que se conocía sobre Marcos Montenegro era su poder, y eso bastaba para que muchos le temieran. Así que cuando la noticia de que estaba interesado en un matrimonio por contrato comenzó a circular entre los pocos que tenían acceso a información privilegiada, el impacto fue inevitable. ¿Por qué un hombre como él necesitaría un acuerdo así? Comenzaron los susurros en los círculos empresariales.
Marcos podía tener a cualquier mujer que quisiera. Riqueza, influencia, un encanto sombrío, todo jugaba a su favor. Entonces, ¿por qué un matrimonio de conveniencia? Pero Marcos sabía exactamente lo que estaba haciendo. Detrás de esa fachada impenetrable, había un motivo oculto para su decisión. Algo que nadie sabía. Algo que, si se descubriera, podría cambiar por completo la forma en que todos lo veían. E Isabela, sin saberlo, estaba a punto de entrar en un mundo que jamás podría haber imaginado. El día había llegado. No había más escapatoria. Isabela se miró en el espejo de la pequeña habitación que alquilaba con lo poco que le quedaba. Su reflejo le devolvía una mirada vacía, llena de miedo y resignación. No tenía otra opción. Con Matías dormido en la cama, sin saber que su madre estaba a punto de vender su destino para salvarlo, ella tomó aire profundamente y salió por la puerta. Un auto negro y elegante la esperaba afuera. Dos hombres con trajes oscuros, con rostros inmutables, le hicieron una señal para que subiera. No le dirigieron la palabra en todo el trayecto. El corazón de Isabela latía con fuerza mientras el coche se deslizaba por las calles, alejándose del mundo que conocía. A los pocos minutos, la ciudad quedó atrás y el auto tomó un camino rodeado de árboles altos y frondosos. A través de la ventana, Isabela vio aparecer una inmensa mansión de mármol blanco, con ventanales enormes y jardines tan perfectos que parecían sacados de una pintura. Era la casa de Marcos Montenegro. Al bajar del auto, sintió que sus piernas temblaban. El portón de hierro se abrió lentamente, como si estuviera cruzando la entrada a otro mundo. Un mayordomo de rostro serio la condujo por el pasillo de mármol, donde cada paso resonaba en el silencio abrumador de aquel lugar. Cuando las puertas del gran salón se abrieron, allí estaba él. Marcos Montenegro se encontraba de pie, con las manos en los bolsillos, observándola con esa mirada fría e impenetrable. Vestía un traje impecable, como si cada detalle de su imagen estuviera meticulosamente calculado. «Llegaste». Su voz era firme, sin un atisbo de emoción. Isabela sintió un escalofrío recorrer su espalda. Durante toda su vida, había sido tratada con desprecio, había sido rechazada, había sido usada, y ahora, ¿qué era esto? ¿Acaso no era lo mismo? ¿Cómo quiere hacer esto?, preguntó, tratando de sonar fuerte, pero su voz tembló ligeramente. Marcos inclinó la cabeza y la observó con curiosidad. «No me interesa humillarte, Isabela. No quiero una esposa, solo un contrato». Sus palabras eran frías, calculadas, pero algo en su tono no era cruel. Isabela lo miró con desconfianza. No entendía qué era lo que ese hombre realmente quería. No la trataba mal, pero tampoco le daba ninguna muestra de amabilidad. Solo dejó claro que aquel acuerdo no era más que un negocio. Pero lo que ella no sabía era que detrás de esa apariencia imperturbable, Marcos ocultaba un secreto que lo cambiaría todo. Desde el primer momento en que cruzó la puerta de aquella mansión, Isabela supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Los pasillos eran interminables, con cuadros de arte que valían más de lo que ella ganaría en toda su vida. Los candelabros de cristal iluminaban cada rincón con un resplandor frío, y el silencio era tan profundo que sus propios pasos parecían gritos en la inmensidad de aquella casa. Matías, en cambio, no podía contener su emoción. Sus ojos brillaban con la inocencia de un niño que nunca había visto un lugar tan impresionante. «Mamá, mira esto», exclamó, corriendo hacia la enorme sala de juegos que le habían preparado. Había montañas de juguetes nuevos, algo que jamás había tenido. Isabela lo observó desde la distancia, con el corazón apretado. Sabía que él merecía más, que su hijo debía tener una vida digna, pero ¿a qué costo? Los primeros días fueron extraños. No le faltaba nada. Ropa, comida, lujos que jamás imaginó, pero había algo que la hacía sentir vacía. La mansión era grande, pero asfixiante. Cada rincón estaba vigilado por guardias silenciosos, y aunque nadie le prohibía salir, ella sabía que no era libre. No había rejas visibles, pero las cadenas eran invisibles y pesadas. Marcos, por su parte, era un enigma. A veces, parecía ignorarla por completo. Se encerraba en su despacho durante horas, como si ella y Matías no existieran.
En otras ocasiones, la observaba en silencio, con una mirada que Isabela no podía descifrar. Una noche, mientras caminaba por el inmenso jardín, sintió su presencia. ¿No puedes dormir? Los primeros días fueron extraños. No le faltaba nada. Ropa, comida, lujos que jamás imaginó, pero había algo que la hacía sentir vacía. Preguntó él con su voz baja y controlada. Es difícil dormir cuando sientes que vives en una jaula de oro. Isabela no se molestó en ocultar la dureza en su voz. Marcos la miró por un momento y luego exhaló lentamente. No eres una prisionera aquí, Isabela. Ella soltó una risa amarga. ¿De verdad? Entonces dime, ¿qué pasará si quiero irme? Él guardó silencio. No tenía una respuesta para eso. Lo que Isabela no sabía era que Marcos también estaba atrapado, solo que en una jaula mucho más oscura que la suya. Y pronto, su secreto cambiaría todo. Desde el primer día en la mansión, Marcos evitó cualquier contacto innecesario con Isabela. Para él, esto no era más que un acuerdo, un contrato con reglas claras. No necesitaba conocerla más allá de lo que la situación requería. Pero Matías era diferente. El niño, con su risa contagiosa y su energía inagotable, no parecía entender quién era Marcos ni por qué su madre siempre hablaba en voz baja cuando él estaba cerca. No tenía miedo de correr por los pasillos, de tocar los muebles antiguos y de llenar aquel lugar sombrío con su luz. Marcos intentaba ignorarlo, pero el destino tenía otros planes. Una tarde, al regresar de una reunión, escuchó un sonido que no había resonado en esa casa en años. «Atrápame, mamá». La risa infantil de Matías se mezclaba con los pasos acelerados de Isabela, que intentaba alcanzarlo en el enorme jardín. Marcos observó la escena desde la distancia, con el ceño fruncido. No estaba acostumbrado a ese tipo de caos. Entonces, sin previo aviso, Matías tropezó y cayó de rodillas. Antes de que Isabela pudiera reaccionar, Marcos ya estaba allí. Sin pensarlo, se agachó y lo ayudó a levantarse. ¿Te hiciste daño?, preguntó, con un tono más suave del que hubiera querido. Matías lo miró sorprendido. Nadie le había dicho que Marcos era un hombre frío y distante. Para él, solo era un adulto más. «No fue nada», respondió el niño, sacudiéndose el polvo de las manos. «Gracias, señor Serio». Marcos arqueó una ceja. «¿Señor Serio?» «Sí», dijo Matías, con una sonrisa inocente. «Mamá dice que eres muy serio, pero creo que solo necesitas reír más». Marcos sintió algo extraño en su pecho. Una sensación olvidada. Durante años había construido un muro alrededor de su corazón, pero ese niño, con unas pocas palabras, había conseguido hacer una pequeña grieta en él. Lo que nadie sabía era que Matías le recordaba a alguien, a un niño del pasado, a una versión más joven de sí mismo que también había necesitado amor, pero nunca lo encontró. Y en ese momento, Marcos supo que nada volvería a ser igual. Las noches en la mansión eran frías y silenciosas, pero había algo más en el aire, algo que Isabela no podía ignorar. A menudo, cuando el resto de la casa dormía, ella escuchaba ruidos provenientes de la habitación de Marcos. No eran simples movimientos nocturnos ni el sonido de alguien dando vueltas en la cama. No, eran susurros ahogados, jadeos entrecortados y algunas veces un grito ahogado que se perdía entre las paredes. Una noche, la curiosidad fue más fuerte que el miedo. Se acercó a la puerta de su habitación y la encontró entreabierta. Dentro, la tenue luz del abajur iluminaba el rostro de Marcos, que estaba empapado en sudor. Su respiración era errática y sus puños estaban cerrados con tanta fuerza que los nudillos se habían puesto blancos. «No, no», murmuró en sueños, su voz quebrada por algo que lo atormentaba desde lo más profundo de su ser. Isabela sintió un nudo en el estómago. Hasta ese momento, siempre había visto a Marcos como un hombre frío, inalcanzable, alguien que había construido un imperio sin dejar que nadie se acercara demasiado. Pero ahí estaba él, vulnerable, atrapado en una pesadilla de la que no podía escapar. Cuando el amanecer llegó, Marcos descendió a la mesa del desayuno como si nada hubiera pasado. Vestía su impecable traje negro, su expresión era seria como siempre, y su postura denotaba la misma autoridad de cada día.
Pero ahora, Isabela lo veía con otros ojos. Durante la comida, intentó tantear el terreno con cautela. «No dormiste bien anoche», dijo en voz baja, fingiendo que revolvía el café. Marcos no levantó la mirada de su plato. «Siempre duermo bien». Su tono fue seco, cortante, como una puerta cerrándose de golpe. Pero Isabela sabía lo que había visto, y más aún, sabía lo que había escuchado. A veces es más fácil cargar con las sombras del pasado cuando las compartimos con alguien, continuó, buscando cualquier reacción en su rostro. Marcos detuvo el movimiento de su cuchara. Por una fracción de segundo, su mirada se oscureció, como si un fantasma del pasado le susurrara al oído. Pero solo tomó un segundo para que volviera a erguirse con la misma postura impenetrable de siempre. «No necesito compartir nada», respondió con frialdad. «Mi pasado quedó donde debe estar». Pero Isabela sabía que eso no era cierto. Había algo en Marcos, algo roto, algo que lo consumía desde adentro. Y lo que ella no imaginaba era que ese misterio ocultaba una verdad capaz de cambiarlo todo. Marcos no entendía lo que le pasaba. Era un hombre frío, acostumbrado a ver las relaciones como simples contratos, intercambios de conveniencia. Pero algo en Isabela lo desarmaba poco a poco. Al principio, se decía a sí mismo que solo la toleraba porque era parte del trato. Luego, encontró excusas para justificar la forma en que sus ojos la seguían sin que él pudiera evitarlo. Y cuando la veía reír con Matías, cuando la escuchaba contar historias para hacerlo dormir, algo en su pecho se contraía de un modo que no había sentido en años. No quería admitirlo, pero estaba enamorándose. Y entonces, cuando menos lo esperaba, la verdad lo golpeó como un rayo. Matías no era hijo biológico de Isabela. El descubrimiento llegó por accidente. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en su estudio, encontró un envelope antiguo, desgastado por el tiempo. No era de su interés, pero el nombre de Isabela estaba escrito a mano en la parte superior. Lo abrió sin pensar demasiado, y lo que leyó hizo que su respiración se detuviera por un instante. La carta era de una enfermera de un hospital infantil. «Señorita Isabela, nunca olvidaré lo que hizo ese día. Encontrar un bebé abandonado en la calle y decidir criarlo como suyo sin importar las consecuencias. Pocas personas en el mundo tienen un corazón tan grande. Matías tuvo suerte de encontrarse con usted. Siempre estaré agradecida por su valentía y amor». El mundo pareció girar a su alrededor. Matías no era hijo de Isabela. Ella lo había encontrado abandonado, indefenso, y en lugar de mirar hacia otro lado, había tomado la decisión más difícil y hermosa de todas: criarlo como suyo, darle un hogar, una familia. ¿Por qué nunca le había contado? ¿Por qué había guardado ese secreto también? La respuesta llegó por sí sola. Porque temía que, en un mundo cruel, alguien pudiera separarla de Matías. Porque sabía que muchas personas jamás aceptarían que una mujer sin recursos tomara para sí un niño que no era suyo. Porque para ella, Matías no era solo un acto de bondad, era su hijo, en el sentido más puro y verdadero de la palabra. Marcos sintió algo quebrarse dentro de sí. Su mente calculadora y lógica le decía que debía confrontarla, exigir explicaciones. Pero su corazón, ese que había intentado mantener congelado durante tantos años, le decía otra cosa. Le decía que Isabela era la mujer más increíble que había conocido en su vida. Pero, ¿cómo podía mirarla a los ojos ahora, sabiendo que su amor por ella era inevitable? Marcos no podía seguir fingiendo que no sabía la verdad. Desde el momento en que leyó aquella carta, el peso del secreto de Isabela se instaló en su pecho como una carga imposible de ignorar. Durante días, observó a Isabela con nuevos ojos. Cada sonrisa que le daba a Matías, cada caricia en su cabello, cada abrazo protector, todo en ella gritaba un amor que no necesitaba de lazos de sangre para ser real. Pero había algo más, algo que lo atormentaba. Había leído las palabras de la enfermera una y otra vez, hasta que un detalle en particular lo había dejado sin aire. La fecha. La noche en que Isabela había encontrado a Matías abandonado era la misma noche que había marcado su vida para siempre. Él necesitaba respuestas. Una noche, cuando Matías ya dormía, Marcos encontró a Isabela en la biblioteca de la mansión.
Estaba sentada junto a la ventana, con la luz tenue de la lámpara iluminando su rostro cansado. «Sabes que lo sé, ¿verdad?», dijo él con voz grave. Isabela levantó la mirada, sus ojos reflejando una mezcla de sorpresa y resignación. No preguntó qué sabía. No intentó negar nada. Solo suspiró y asintió lentamente. «¿Cómo lo descubriste?». Marcos sostuvo la carta en su mano. «No importa cómo. Quiero que me cuentes la verdad. Toda la verdad». Ella tardó unos segundos en responder. Sus manos temblaban ligeramente cuando las apoyó sobre su regazo. «Fue una noche de tormenta», comenzó con voz suave, como si reviviera cada detalle. «Llevaba horas caminando por la ciudad, sin rumbo, sin esperanzas. No tenía nada, Marcos. Ni dinero, ni familia, ni un lugar al que llamar hogar. Estaba desesperada». Marcos no dijo nada. Solo la escuchó, su mandíbula tensa, sus puños cerrados. «Pasé por un callejón oscuro, uno de esos lugares donde la gente tira cosas que ya no quiere, y lo escuché. Un llanto. Pequeño, débil. Un bebé». Isabela cerró los ojos por un momento. Estaba envuelto en una manta vieja, dejado junto a unos cartones como si fuera basura. Su voz se quebró. «No lo pensé. No lo dudé. Lo tomé en mis brazos y, en ese instante, supe que haría cualquier cosa por él. No importaba que no fuera mío. No importaba que no tuviera nada para darle. Lo único que sabía era que ese niño me necesitaba, y yo lo necesitaba a él». Marcos sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su corazón latía con fuerza, como si estuviera a punto de explotar. «Dices que fue una noche de tormenta», murmuró, casi en un susurro. Isabela asintió, limpiándose una lágrima. «Sí. Nunca olvidaré esa lluvia. Me empapaba mientras corría con él en brazos, buscando un refugio». El mundo de Marcos se tambaleó. Esa noche. Esa tormenta. Él también la recordaba. Porque esa fue la noche en que su hermana desapareció, y con ella, el bebé que había dado a luz en secreto. Marcos sintió que el aire se volvía espeso. Sus manos temblaban. «¿Dónde exactamente lo encontraste?», preguntó con un hilo de voz. Isabela frunció el ceño. «¿Por qué preguntas eso? Solo dime dónde». «Fue en un callejón cerca del Hospital Central, junto a una panadería cerrada». Marcos cerró los ojos con fuerza. Un dolor profundo, olvidado por años, emergió como un vendaval dentro de él. Ese era el mismo lugar donde su hermana había sido vista por última vez. «Dios», susurró, sintiendo como la realidad se derrumbaba a su alrededor. Isabela lo miró confundida. «Marcos, ¿qué pasa?». Él levantó la mirada, sus ojos oscuros brillando con una emoción que no pudo contener. «Isabela, creo que sé de dónde viene Matías». Y con esas palabras, los secretos del pasado comenzaron a unir sus destinos de una forma que ninguno de los dos podría haber imaginado. Marcos no podía respirar. Sentía como si el mundo a su alrededor se hubiera detenido. Las voces del restaurante donde se encontraba se volvieron un murmullo lejano, irreconocible. Sostenía en sus manos un sobre amarillo, el mismo que le había entregado el investigador privado apenas unos minutos antes. Sabía que su vida cambiaría al abrirlo, pero jamás había imaginado algo así. Sus ojos recorrieron la última línea del informe una vez más, como si su mente se negara a aceptar lo que estaba escrito en tinta negra sobre el papel. Prueba de ADN, 99.9% de compatibilidad. Marcos Andrade es el padre biológico de Matías. El papel tembló en sus manos. Su hijo. Su hijo. Marcos sintió un nudo en la garganta, y de repente, los recuerdos volvieron como un torrente imparable. Años atrás, él había estado profundamente enamorado de Laura, su exnovia. Una relación intensa, marcada por momentos de pasión, pero también de conflictos. Laura siempre había sido misteriosa, siempre guardaba secretos. Cuando ella desapareció de su vida, él pensó que simplemente había seguido adelante, que había decidido cortar el lazo entre ellos sin explicaciones. Pero ahora lo entendía. Ella no solo se había ido, había estado embarazada. Y sin decirle una sola palabra,
Había dado a su hijo en adopción. Las imágenes de Matías pasaron por su mente como un relámpago. Su sonrisa tímida, la forma en que fruncía el ceño cuando estaba concentrado, su risa contagiosa, tan parecida a la de él cuando era niño. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? Marcos sintió un ardor en los ojos. Se pasó una mano por el rostro, tratando de recuperar la compostura, pero el peso de la verdad era demasiado grande. «Dios mío», susurró, apretando los dientes. De repente, todo tenía sentido. Su conexión instantánea con Matías. La sensación extraña de familiaridad. La manera en que, desde el primer momento, había sentido la necesidad de protegerlo. Pero junto con la emoción vino la rabia. ¿Cómo pudo Laura hacerle esto? ¿Cómo pudo arrebatarle la oportunidad de conocer a su hijo, de verlo crecer, de sostenerlo en sus brazos cuando era un bebé? ¿Cómo pudo decidir por el que nunca sería padre? Marcos sintió el corazón acelerarse con furia. Y luego, el miedo. Porque ahora que sabía la verdad, otra pregunta se abrió paso en su mente como un cuchillo afilado. ¿Qué haría con esta información? Matías no sabía nada. Para él, Isabela era su única madre. La mujer que lo había amado desde el primer momento, que lo había protegido, alimentado, cuidado. ¿Tenía derecho a irrumpir en sus vidas con esta verdad? ¿Tenía derecho a reclamar a su hijo, después de años en los que ni siquiera supo que existía? Marcos sintió que su mundo se partía en dos. Por un lado, su instinto le gritaba que Matías era suyo, que tenía que recuperarlo, que debía contarle la verdad. Pero por otro lado, ¿qué pasaría con Isabela? Ella lo había salvado. Lo había amado sin importar que no llevara su sangre. Había sacrificado todo por él. Si Marcos decía la verdad, destruiría todo lo que Matías conocía. La pregunta lo consumía. ¿Qué pesa más? ¿La verdad o el amor? Marcos nunca había sido un hombre de emociones a flor de piel. Desde joven, aprendió que la vida era un juego de poder y estrategia, donde los sentimientos eran solo una debilidad. Se construyó una armadura impenetrable, se convirtió en un hombre de negocios frío, calculador, acostumbrado a obtener lo que quería con dinero y autoridad. Pero ahora, todo eso no valía nada. Después de descubrir la verdad sobre Matías, algo dentro de él se rompió, o tal vez se reconstruyó. Desde aquel día, ya no podía ver a Matías de la misma forma. Cada vez que el niño se reía, sentía un nudo en la garganta. Cada vez que Matías corría hacia él con la confianza inocente de un niño que solo busca cariño, sentía una punzada en el pecho. Cada vez que lo miraba a los ojos, se veía a sí mismo reflejado en aquel pequeño, sin que él siquiera lo supiera. El cambio comenzó con pequeños gestos. Antes, Marcos mantenía su distancia, siempre ocupado, siempre con la excusa perfecta para no involucrarse demasiado. Pero ahora, se encontraba buscando cualquier excusa para pasar tiempo con Matías. Un día, lo llevó al parque sin que Isabela tuviera que pedírselo. Se quedó con él por horas, empujándolo en el columpio, escuchando sus historias sobre dinosaurios y naves espaciales. Por primera vez en años, Marcos no pensó en reuniones ni en contratos, solo en la risa de su hijo. Otra noche, al escuchar un trueno, encontró a Matías despierto, abrazando su manta con miedo. Sin pensarlo, se sentó en la cama junto a él y le contó historias hasta que el niño se quedó dormido. Marcos se quedó ahí, observándolo respirar, preguntándose cómo pudo haber vivido tantos años sin saber que su hijo existía. Cada día, la transformación se hacía más evidente. Isabela lo notaba. Había algo diferente en su mirada, en su forma de tratar a Matías. Ya no era el hombre distante y frío que ella había conocido. Ahora era protector, atento, casi paternal. Pero había algo más. Un dolor silencioso en sus ojos, una lucha interna que lo consumía. Porque aunque había aceptado su papel como padre en silencio, todavía no había tomado una decisión. ¿Le diría la verdad a Matías? ¿O guardaría el secreto para no destruir la vida que Isabela y él habían construido juntos? Marcos sabía que no podía quedarse en ese punto medio para siempre. Pero por ahora, solo podía hacer una cosa, ser el padre que su hijo siempre mereció tener. El aire en la mansión había cambiado.
Ya no era el mismo lugar frío y sin alma en el que Isabela se sintió atrapada desde el primer día. Algo en la dinámica de la casa se había transformado, y ella sabía exactamente qué era. Marcos ya no era el hombre inaccesible y distante que ella había conocido. Desde que la verdad sobre Matías salió a la luz, él se volvió más humano, más cercano. Pasaba horas con el niño, riendo, enseñándole cosas, compartiendo momentos simples que antes parecían imposibles. Pero no era solo con Matías. Había momentos en los que Marcos la miraba de una forma diferente. No era la mirada fría de un empresario que lo controla todo. Era una mirada cargada de emociones no dichas, de un cariño que él mismo parecía no entender. Isabela también lo sentía. En un principio, trató de ignorarlo. Se decía a sí misma que era gratitud, que lo que sentía por él no era más que un reflejo de la nueva armonía en la casa. Pero su propio corazón la traicionaba cada vez que estaban cerca. Cuando cenaban juntos y Marcos, sin darse cuenta, le dedicaba una sonrisa sincera. Cuando sus manos se rozaban por accidente al recoger los platos. Cuando él la observaba en silencio mientras jugaba con Matías, como si estuviera viendo algo precioso que no quería perder. La tensión entre ellos crecía, pero ninguno se atrevía a cruzar la línea. Había demasiadas razones para no hacerlo. Marcos sabía que ya había alterado lo suficiente la vida de Isabela y Matías. Decirle lo que sentía, admitir que cada vez que la veía, su corazón latía más rápido, que cada vez que ella sonreía, sentía que podía bajar la guardia por primera vez en años, era demasiado arriesgado. Isabela, por su parte, tenía miedo. Había pasado tanto tiempo protegiendo su corazón que ahora no sabía qué hacer con lo que sentía. Y peor aún, ¿qué pasaría si Matías se ilusionaba con la idea de que podían ser una familia y luego todo se derrumbaba? Así que ninguno decía nada. Pero los silencios hablaban por ellos. Una noche, después de acostar a Matías, Isabela encontró a Marcos en la biblioteca. Estaba sentado en su sillón favorito, sosteniendo un libro abierto, aunque no parecía estar leyéndolo. Estaba perdido en sus pensamientos. ¿En qué piensas?, preguntó ella, apoyándose en el marco de la puerta. Marcos levantó la vista, sorprendido de verla allí. Hubo un largo segundo de silencio antes de que respondiera. En cómo la vida puede cambiar en un instante, y en cómo a veces, lo que más queremos es lo que menos podemos tener. Los ojos de Isabela se encontraron con los de él. No hacía falta decir más. Ambos sabían a qué se refería. Pero en ese momento, Matías llamó desde su habitación, rompiendo la burbuja que los rodeaba. Isabela sonrió con suavidad, y sin decir nada más, salió de la biblioteca para atender a su hijo. Marcos cerró los ojos y suspiró. Sabía que, tarde o temprano, ese amor prohibido ya no podría permanecer en silencio. La tranquilidad que se había instalado en la mansión de Marcos estaba a punto de ser destruida. Justo cuando comenzaba a creer que podía tener algo real con Matías y quizás, incluso con Isabela, su pasado volvió para atormentarlo. Una noche, después de acostar a Matías, Marcos recibió una llamada de un número desconocido. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda al contestar. ¡Qué sorpresa, Marcos! Adivina quién ha vuelto. La voz al otro lado de la línea era inconfundible. Rodolfo. El mismo hombre que creyó haber dejado en el pasado. Aquel que, años atrás, apareció como un inversor cuando Marcos enfrentaba dificultades financieras y que, a cambio de ayudarlo, lo atrapó en un círculo de deudas y amenazas. ¿Qué quieres?, preguntó Marcos, apretando los dientes. Una risa baja y sarcástica llegó a través del teléfono. Tienes una vida buena ahora, ¿verdad? Mansión, dinero, un hijo. Pero la vida tiene una forma cruel de equilibrar las cosas. Y yo estoy aquí para cobrar lo que es mío. Marcos sintió un nudo apretarle la garganta. Ya pagué lo que te debía. No tienes nada contra mí. Oh, pero sí que lo tengo. Sé algo que a los periódicos les encantaría saber. Algo sobre un niño que ni siquiera sabías que tenías, y sobre la mujer que lo crió. El corazón de Marcos se aceleró. No te atreverías. Tú me conoces, Marcos. Sé exactamente cuánto vale tu reputación, tu nueva vida, y sé que pagarías cualquier cosa por protegerla. Así que aquí está mi precio,
500.000. En efectivo. Para el viernes. O la historia estará en todos los titulares. La línea se cortó. Marcos se quedó allí, sosteniendo el teléfono con fuerza, tratando de procesarlo todo. Si la prensa descubría la verdad sobre Matías de esa manera, no solo su reputación se vería destruida, sino que el niño sería expuesto a una tormenta de especulaciones, mentiras y ataques. No podía permitirlo. Sin embargo, sabía que ceder ante Rodolfo sería un error. Si le pagaba ahora, el hombre volvería exigiendo más. Siempre volvían. Se pasó las manos por el rostro, respirando hondo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo. No por él, sino por Matías. Por Isabela. Por lo que podrían perder. Y en ese momento lo entendió. Ya no estaba solo. Necesitaba encontrar una solución. Pero esta vez, no pelearía solo contra el pasado. Marcos pasó la noche en vela, sentado al borde de la cama, mirando al vacío. El teléfono, aún en su mano, parecía pesar toneladas. Rodolfo había regresado para destruir todo lo que él estaba tratando de construir. El dinero siempre había sido su armadura. Desde joven, aprendió que el poder y la riqueza podían resolver cualquier problema. Pero ahora, por primera vez, se dio cuenta de que había cosas que el dinero no podía comprar. No quería que Matías lo viera solo como un hombre rico. Quería ser un padre. No quería que Isabela pensara que él resolvía todo con cifras. Quería que ella viera al hombre en el que estaba tratando de convertirse. Y fue así como Marcos tomó la decisión más difícil de su vida. A la mañana siguiente, se dirigió al banco. No envió abogados, no llamó a nadie para negociar. Él mismo entró en el edificio, sintiendo el peso de cada paso que daba. Era la primera vez que se sentía vulnerable frente a su propia fortuna. Abrió su cuenta principal e hizo una transferencia millonaria. La más grande que había hecho sin garantía de retorno. No era una inversión. Era un precio. Cuando Rodolfo recibió el dinero, rió por teléfono. Así que realmente has cambiado. ¿Marcos? Antes me habrías enviado hombres armados en lugar de una transferencia. Esta vez, no estoy luchando por dinero. Estoy luchando por algo que nunca entenderás. Rodolfo guardó silencio unos segundos y luego dijo con tono sarcástico. Bueno, espero que haya valido la pena. Y colgó. Marcos se quedó allí parado, respirando hondo. Sabía que había perdido una fortuna. Pero, al mismo tiempo, se sentía más libre que nunca. Ahora, ya no era un hombre atado al pasado. Era solo un padre que quería hacer las cosas bien. Y, por primera vez, estaba dispuesto a ganarse lo que realmente importaba, el amor de Matías y el corazón de Isabela. La brisa de la tarde entraba suavemente por la ventana, moviendo las cortinas como si fueran testigos silenciosos de lo que estaba a punto de suceder. Marcos sentía el corazón latiendo con fuerza en su pecho. No era un miedo común, sino el temor de un hombre que había pasado toda su vida construyendo muros y por primera vez estaba dispuesto a derribarlos. Frente a él, Isabela y Matías lo miraban con sorpresa. Nunca lo habían visto así. Sin el traje impecable, sin la mirada calculadora, sin la máscara de frialdad que siempre lo acompañaba. Era solo un hombre con el alma desnuda. Tomó aire y, sin dudar, se arrodilló ante ellos. Isabela llevó instintivamente una mano a la boca, sin poder creerlo. Matías, con sus ojos inocentes pero llenos de curiosidad, miró a Marcos sin comprender del todo lo que significaba ese gesto. Con voz firme, pero cargada de emoción, Marcos habló. No te compré para tener una esposa, pero me enamoré de ti. Los ojos de Isabela se llenaron de lágrimas. Por tanto tiempo había sentido que su vida era una negociación, un contrato sin emociones verdaderas. Pero esas palabras eran diferentes. Eran reales. Marcos continuó, girando su mirada hacia Matías. No adopté a Matías, pero él siempre fue mi hijo. El niño frunció el ceño, como si tratara de entender la magnitud de lo que estaba escuchando. Luego, su pequeña mano buscó la de Marcos y la sostuvo con fuerza. ¿De verdad?, preguntó con la inocencia de quien siempre quiso una respuesta sincera. Marcos asintió,
con los ojos brillando por las lágrimas que luchaban por salir. «¿De verdad, hijo?» Fue entonces cuando Isabela sintió que todo a su alrededor se transformaba. Ya no era una mujer atrapada en un contrato. Ya no era la madre solitaria que temía el futuro. Por primera vez en su vida, sentía que estaba en una historia de amor real. Las lágrimas que antes había contenido cayeron libremente por su rostro. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio, de esperanza, de amor. De un amor que jamás imaginó que llegaría de esta manera. Y sin decir nada más, se lanzó a los brazos de Marcos. Matías, viendo la escena, sonrió de oreja a oreja y también se abrazó a ellos. En ese instante, ya no había contratos, ni secretos, ni miedos. Solo una familia naciendo del amor más puro y sincero. Y así, sin grandes promesas, sin acuerdos de negocios, Marcos, Isabela y Matías encontraron algo que el dinero jamás podría comprar: un hogar. La vida tiene caminos misteriosos. Muchas veces nos lleva por senderos que parecen no tener salida, donde todo parece estar perdido. Marcos nunca imaginó que encontraría el verdadero significado de la paternidad y el amor en medio de un contrato. Isabela nunca soñó que su vida, marcada por el dolor y el abandono, podría transformarse en una historia de redención. Y Matías, él solo quería una familia. Al final, no fue el dinero lo que unió estos corazones, fue la verdad, el perdón y el coraje de amar. A veces, la felicidad llega de formas inesperadas, y cuando tenemos la valentía de abrir el corazón, descubrimos que el amor siempre ha sido la respuesta. Y ahora te pregunto, ¿crees que el destino puede unir almas que estaban destinadas la una a la otra? ¿Has vivido alguna vez algo que parecía improbable, pero que cambió tu vida para siempre? Si esta historia te emocionó, dale like a este video y compártelo con alguien que necesite volver a creer en el amor. Y por supuesto, suscríbete al canal para más historias que tocarán tu corazón. Pero antes de irte, dime en los comentarios, ¿crees que Marcos e Isabela realmente estaban destinados el uno para el otro? ¿O fue solo una coincidencia del destino? Estoy ansioso por leer tu opinión. Nos vemos en el próximo video.